te dije no te iba a presentar como escritor hoy, por un momento, sino como el amigo de Giordano. Conocer cómo te has relacionado con él a través de la música. ¿Tú recuerdas esa primera canción que escuchaste a Giordano? Bueno, justamente acabo de ver allí la imagen porque no fue un CD, fue un long play, que fue el disco de Siete Cueros. Ahí hay una canción que a mí me pareció, cuando la escuché, me pareció prodigiosa, que fue Vivir en Caracas, que además es una letra que dice: cuenta la leyenda que antes todo era mejor, que se podía caminar. Imagínense, en los años 70 ya Giordano, en un acto de evidencia, sabía todo lo que venía. Pero yo sentí allí, creo que uno de los primeros cantantes que comenzaba a hacer de Caracas un tema. Sin duda alguna, Giordano después se convirtió en un cronista urbano por excelencia, ¿no? En un juglar de la ciudad. Y creo que lo que más me gustó en ese momento fue que había algo nuevo en términos de lo que se estaba haciendo en el pop venezolano, ¿no? Porque tenía ahí un toque de bohemia, un toque de nocturnidad que sería después como su marca de fábrica a lo largo de toda su vida. La ciudad también ha sido tu marca de fábrica. Claro, quizás por eso hubo empatía inmediata. Ahora, mi relación con Giordano primero fue justamente de melómano, de fanático de su música. Creo que de toda esa camada brillante, de ese momento de oro de la música popular venezolana que fue en los años 80, creo que con él era con el que yo sintonizaba más, además por las líricas de Giordano. O sea, las letras de Giordano tienen un aire a poesía indudable, y eso también me hizo de alguna manera empatizar. Jamás me imaginé que después iba a terminar convirtiéndome en amigo de él por esas vueltas maravillosas que da la vida. Pero bueno, ese fue el primer antecedente de mi relación con él. Y cuando entrevistaste a Giordano, ya no como amigo, sino como escritor, como periodista en esa posición de Los Imposibles, ¿qué hubo? ¿Qué pasó en esa conversación? Bueno, eso fue una entrevista muy interesante porque obviamente en una sentada larga, pues, las entrevistas de Los Imposibles terminan siendo conversaciones de hora y media, de 2 horas casi, que por supuesto después se editan. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, que fíjate que Giordano al principio lo que quería era tocar trompeta, no era guitarra, porque él oía en su casa mucho la música de Louis Armstrong. Y el papá le dijo: bueno, si pasas todas las materias te regalo una trompeta. No pasó todas las materias. Pero finalmente, bueno, después también cultivó un gusto por la guitarra. Giordano, todos lo saben, ha sido siempre un heredero de la música de los Beatles, con un cruce ahí con los Rolling Stones y Bob Dylan, ¿no? Él ha hecho de verdad esa amalgama, de esa influencia, ha hecho un cóctel muy personal, ¿no? Creo que quizás lo que más me llamó la atención de esa entrevista fue justamente lo que él habló de su infancia. Giordano el papá era muy italiano, y cuando digo era muy italiano, era muy severo con él, era un personaje que por cierto estudió filosofía y letras, y la mamá era artista plástica. Entonces bueno, ya ahí había como toda la influencia necesaria para que la sensibilidad artística corriera por su ADN. Pero finalmente él terminó imponiéndose en su vocación, porque los padres, a pesar de ser artistas, no querían que él fuera artista. Y yo le digo: ¿por qué? Él me dice: es que ellos le tenían miedo al éxito, no al fracaso. Fíjate tú qué interesante, ¿no? Y después, a lo largo de la entrevista, de la conversación, cuando yo le evoco aquel concierto histórico, que estoy seguro que muchos de los que están aquí formaron parte del público, ese concierto donde Giordano e Ilan se encargaron de colapsar la ciudad de Caracas, un concierto en el Poliedro memorable, para todos los habitantes de Caracas eso fue una fecha histórica. Él ahí me dice que se dio cuenta de la magnitud del éxito, y él mismo empezó a tener como miedo. Entonces se acordó del papá, se acordó de la frase del papá donde le decía: el éxito puede ser más peligroso que el fracaso, ¿no? Otra cosa interesante es
justamente en esas aguas de su infancia, Giordano fue víctima doble de lo que ahorita llamamos bullying. A él cuando estaba en el colegio lo chalequeaban, que es ese era el verbo de la generación de uno, pues, el chalequeo. Ahora le dicen bullying, ¿no? Ahora hay un anglicismo ahí. Pero él me dice que, bueno, el bullying era doble por italiano, porque era el italianito de la clase, y por el tartamudeo, pues, ¿no? Entonces me dice que pasó toda su infancia y adolescencia cayéndose a golpes. Menos mal que tiene el tamañote que tiene, que siempre lo ha tenido, ¿no? Y hay una anécdota maravillosa que es cuando, como todo buen músico, admira a los grandes, a las leyendas. Él me dice que hizo un viaje especial a la isla de White cuando fue el famoso festival de la isla de White, porque él quería ver a Jimi Hendrix. Y estuvo horas y horas oyendo una cantidad de músicos, y cuando estaba absolutamente agotado, cuando Jimi Hendrix apareció en escena, él se quedó dormido, lo que es absolutamente insólito. Él me dice, llegué a oír tres canciones de él, había escuchado a Jethro Tull, había escuchado cualquier otra cantidad de maravillosos grupos, y me dice, cuando desperté estaba cantando Joan Baez. Yo dije, Jimi Hendrix, no puede ser, yo vine exclusivamente a ver a Jimi Hendrix. Pero es muy sabroso oír a Giordano hablando justamente de sus ídolos, de sus influencias, de la gente que lo marcó, y la forma como él procesó no solamente esos paradigmas del rock, sino también uno siente en la música de Giordano, por supuesto, y eso él me lo corroboró en la entrevista, el sello de las baladas italianas de los años 70. O sea, él ahí estaba de alguna manera también honrando su herencia, ¿no? Y por supuesto la forma como él a eso le agregó la marca del son cubano, y termina generando ese sello tan indudable que tiene la música de Giordano, ¿no? Es interesante porque además cuando dice justamente el tema del tartamudeo, cuando tú le haces las entrevistas, lo hace poco, pero cuando canta es imperceptible. Claro. Y él decía que la mejor manera, precisamente, que luchó contra eso es cantando. Era la mejor forma de comunicarse, que aprendió para las muchachas. Les daba pena abordarlas, entonces él les cantaba para que, bueno, no se dieran cuenta de su problema. Así es, exactamente, es impresionante. Y lo peor es que... Poca gente lo sabe, si no lo conoces conversando más allá de un concierto, la gente no lo nota. A menos que le hagas una entrevista. Claro, pero ojo, ya Giordano superó eso, antes era mucho más fuerte. Sí. Es más, tú estás con Giordano en una velada, en una cena, y habla profusamente, o sea, le encanta conversar, echar cuentos, es decir, eso ya es un tema absolutamente superado, pues, ¿no? Pero sin duda, bueno, para mí el hecho de ser su fan y después convertirme en su amigo fue muy especial, porque, bueno, uno siempre quiere saber cómo es realmente el discurso humano, hasta qué punto la persona se parece a su arte, hasta qué punto la persona se parece a su música, en el caso de un cantante, o en el caso de un artista plástico, o de un poeta, y uno siente que efectivamente Giordano, su manera de ver al mundo, está fielmente retratada en sus canciones. Bueno, todo esto que ha hablado Leonardo, que es parte de la trayectoria de Giordano, desemboca en lo que hoy es parte del Tren de los Regresos, que es una nueva producción musical. Luis Capecchi, quien es el gerente de mercado de Sony Music Venezuela, tiene los detalles de lo que es esta producción, porque además recoge parte de lo que ha sido la vida de él. Son sus grandes temas que él los versiona, los interpreta con grandes amigos y cantantes y compositores latinoamericanos. Luis, bienvenido. Gracias. Hola, buenos días para todos. Súper feliz de estar en este lanzamiento que para nosotros, Sony Music Venezuela, es sumamente importante, porque Giordano era uno de esos artistas que queríamos tener dentro del staff de la compañía. Gracias, Camila, por estar aquí con nosotros, igualmente a Isabela. Y este es un disco maravilloso, porque aparte de que cuando la gente lo escuche, va a ver que hay unos arreglos totalmente nuevos. La voz de Giordano está totalmente, no es una voz de la que se utilizó en los años 80 o 90, sino que le montó la voz a todos los 10 temas que conforman el álbum.
Aparte, hay cosas muy importantes que me gustaría resaltar, como lo es la participación de Franco De Vita y de Ricardo Montaner. Cabe destacar que cuando surgió Giordano en el ámbito musical, también surgió artistas como Franco De Vita y como Ricardo Montaner. Ellos eran quizás tres imposibles de que algún día estuvieran juntos en alguna canción, porque eran, vamos a llamarlo así, entre comillas, como una competencia, y eran hasta de disqueras distintas. Y que hoy estén en este disco es realmente magistral, es asombroso que Giordano esté con Franco De Vita en Días de Junio y en Aquel lugar secreto con Ricardo Montaner. Igual también, por ejemplo, en el caso de Santiago Cruz, de nuestro artista colombiano. Santiago nos comentaba de que cuando él iba en Colombia a programas de televisión para que lo escucharan como cantante, para hacerse notar, iba e interpretaba temas de Giordano. Y que hoy esté él en un disco de Giordano, para él también es sumamente importante. También quiero destacar que la producción de este disco se hizo totalmente en los Estados Unidos, en Miami. El director de artistas y repertorios del disco es Alejandro Reglero, que es el hijo de Ricardo Montaner. Y este es un disco que contiene muchísimas cosas totalmente interesantes. Como saben, está Franco De Vita, Montaner, Carlos Vives, Axel. La única mujer es Cani García de Puerto Rico. Están Los Amigos Invisibles, Servando y Florentino. Y yo pienso que da para otro tren, porque son muchísimos los temas de Giordano que seguramente más adelante podamos tener otro disco más. Pero este que tenemos en la mano y que hoy estamos lanzando gracias a la gente distribuido por EPA, es una maravilla de disco. Yo sé que cuando lo escuchen van a corroborar cada una de estas palabras que estoy diciendo, porque desde el momento que empezamos a escuchar, cuando nos llegaban los temas a la oficina, era asombroso escucharlo. Yo tengo mis dos preferidos, no lo voy a decir, pero es un disco totalmente maravilloso, que son esas joyas musicales que toda persona aquí en Venezuela y en el resto del mundo debe tenerlo en sus manos.